Existen ciudades que no aparecen en los mapas turísticos, lugares donde no llegan los curiosos ni las cámaras, sitios que no están pensados para ser visitados, sino ocultados. En Rusia, este tipo de ciudades no solo existen, sino que forman parte de una red secreta que durante décadas funcionó completamente al margen del conocimiento público. Entre todas ellas, hay una ciudad en particular que destaca por su nivel de control, su historia oscura y el hecho de que, todavía hoy, casi nadie puede entrar en ella. Durante gran parte del siglo XX, millones de personas vivieron en ciudades que oficialmente no existían. No aparecían en los mapas, no se mencionaban en libros y no podían ser nombradas en conversaciones. Estas ciudades fueron creadas por el gobierno soviético con un objetivo claro: desarrollar proyectos estratégicos que debían permanecer en absoluto secreto. Proyectos militares, nucleares y científicos que podían cambiar el equilibrio de poder mundial. Estas ciudades recibieron el nombre de Zato, siglas en ruso que significan formaciones territoriales administrativas cerradas. Eran ciudades completamente funcionales, con miles de habitantes, pero aisladas del resto del país. Una de las más emblemáticas y secretas de todas es Oseresk, situada en la región de Chelyabinsk, cerca de los montes Urales. Durante décadas, Oseresk no fue conocida por ese nombre. Oficialmente, se la llamaba Chelyabinsk 65, una denominación numérica diseñada para ocultar su ubicación real. Las cartas dirigidas a la ciudad no llevaban su nombre, solo un código postal. En los documentos oficiales, simplemente no existía. Y sus habitantes tenían prohibido decir dónde vivían realmente. Oseresk nació después de la Segunda Guerra Mundial, en plena carrera armamentística. La Unión Soviética necesitaba desarrollar armas nucleares lo más rápido posible para competir con Estados Unidos. Para ello, se construyó la planta nuclear de Mayak, uno de los complejos más secretos y peligrosos de la historia. Alrededor de esta instalación se levantó la ciudad, diseñada para alojar a científicos, ingenieros, militares y sus familias. Desde el principio, la ciudad fue concebida como un lugar cerrado. Estaba rodeada por vallas, puestos de control armados y sistemas de vigilancia. Para entrar o salir, era necesario un permiso especial. Incluso los familiares de los residentes necesitaban autorización. Los extranjeros tenían el acceso prácticamente prohibido, y cualquier intento de acercarse sin permiso era tratado como una amenaza a la seguridad del Estado. La vida en Oseresk estaba marcada por un pacto silencioso. A cambio de su trabajo y su silencio, los habitantes recibían privilegios que no existían en otras partes del país. Mejores salarios, viviendas de mayor calidad, acceso garantizado a alimentos y servicios médicos superiores. Mientras gran parte de la Unión Soviética sufría escasez, en Oseresk había estabilidad. Pero ese bienestar tenía un precio muy alto. Los residentes no podían hablar de su trabajo, ni siquiera con sus propios familiares. No podían mencionar la ciudad en la que vivían. No podían viajar libremente. Cada salida debía ser autorizada, y cada visitante era registrado. El control era constante, aunque muchas veces invisible. Desde fuera, Oseresk parecía una ciudad tranquila, incluso ideal. Calles limpias, parques, escuelas, teatros y centros deportivos. Todo estaba diseñado para que la población no sintiera la necesidad de salir. La ciudad era completamente autosuficiente. Pero bajo esa apariencia ordenada se escondía una de las historias más oscuras del siglo XX. En 1957 ocurrió uno de los mayores desastres nucleares de la historia, conocido como el desastre de Kistin. Una explosión en la planta de Mayak liberó enormes cantidades de material radiactivo en la región. La contaminación fue tan grave que afectó a cientos de kilómetros cuadrados y a miles de personas. Sin embargo, el mundo no supo nada de esto durante décadas.
El accidente fue clasificado al mismo nivel que Chernóbil y Fukushima en la escala internacional de desastres nucleares. Pero a diferencia de estos, fue ocultado por completo. Los habitantes de Oseresk continuaron con sus vidas sin recibir información clara. Muchos no supieron que habían sido expuestos a radiación hasta años después, cuando comenzaron a aparecer enfermedades graves. Aldeas enteras cercanas fueron evacuadas en secreto. Los mapas se modificaron. Los registros médicos fueron alterados. El silencio era absoluto. Incluso dentro de la ciudad, hablar del accidente era tabú. El miedo no solo venía de la radiación, sino de las consecuencias de hablar demasiado. Muy cerca de Oseresk se encuentra el lago Karachay, considerado uno de los lugares más contaminados del planeta. Durante años, este lago fue utilizado como vertedero de residuos nucleares. La radiación era tan alta que permanecer cerca de sus orillas durante unos minutos podía ser mortal. Sin embargo, durante mucho tiempo, esta información también fue ocultada. A pesar de todo esto, la ciudad nunca fue abandonada. La planta de Mayak siguió operando, y Oseresk continuó funcionando como si nada hubiera ocurrido. Nuevas generaciones nacieron y crecieron sin conocer toda la verdad sobre el lugar en el que vivían. Para ellos, el control, las restricciones y el secretismo eran simplemente parte de la normalidad. Tras la caída de la Unión Soviética, muchas de estas ciudades secretas fueron reconocidas oficialmente. Algunas incluso aparecieron en mapas. Pero no se abrieron al público. Oseresk sigue siendo hoy una ciudad cerrada. El acceso continúa estando estrictamente controlado, y la vigilancia sigue siendo constante. La vida actual en Oseresk parece, en apariencia, completamente normal. La gente trabaja, los niños van al colegio, las familias pasean por los parques y celebran fiestas. Pero siempre bajo la presencia invisible del control estatal. Las cámaras, los permisos y las normas forman parte del día a día. La libertad es limitada, pero la estabilidad sigue siendo una razón poderosa para quedarse. Muchos habitantes nunca han salido de la ciudad. Para ellos, el mundo exterior es algo lejano y desconocido. Algunos sienten orgullo por vivir en un lugar tan importante estratégicamente. Otros sienten miedo de lo que podría haber aún oculto. Marcharse no es sencillo, y quedarse significa aceptar las reglas del juego. Oseresk no es un caso aislado. Rusia tiene decenas de ciudades cerradas similares, cada una vinculada a proyectos militares, nucleares o científicos. Todas comparten el mismo principio: secretismo, control y acceso restringido. Son recordatorios vivos de una época en la que el poder se construía en silencio. Estas ciudades plantean una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto es aceptable sacrificar la libertad individual en nombre de la seguridad nacional y el progreso tecnológico? En Oseresk, esa decisión fue tomada hace décadas, y sus consecuencias aún se sienten hoy. Mientras el mundo avanza y la información circula libremente, Oseresk permanece como una anomalía. Una ciudad que existe, pero que sigue oculta. Un lugar donde la normalidad y el secreto conviven a diario. Y ahora la pregunta final es para ti. Si te ofrecieran vivir en una ciudad donde tienes trabajo, estabilidad y seguridad garantizadas, pero a cambio renuncias a tu libertad, a la verdad y al contacto con el mundo exterior, ¿aceptarías? Déjalo en los comentarios.